Yo te voy a invitar que vayas conmigo a Juan capítulo 17, que es ahí donde vamos a abrir la palabra hoy, donde vamos a estar mayormente centrados. Vamos a ver solamente dos versículos, versículos 17 y 18, en la oración sacerdotal de Jesús intercediendo por sus discípulos. Él está a punto de ser entregado, está yendo hacia la cruz. Él sabe lo que le espera, no solamente a él, pero lo que le espera a sus discípulos, quienes iban a quedar en un mundo donde el cristianismo era algo totalmente nuevo, no tenía un historial, ni había diferentes iglesias en diferentes partes, sino que estos discípulos era de donde el Señor iba a obrar para hacer surgir y crecer a su iglesia. Por lo tanto, él sabía lo importante de estar firmemente arraigados en su palabra. Así que, por eso yo creo que esta oración de Jesús es tal vez la oración más importante de Jesús, que nos hace ver el corazón de Jesús como pastor de estos hombres, suplicándole como hijo al Padre por la vida de estos hombres. Como que imagínate tú dejando a tus hijos sabiendo que te tienes que ir, los vas a dejar en un sitio hostil, con persecución, y ya lo que le has enseñado, en lo cual lo has instruido, es lo que tiene que utilizar. Así que leamos Juan 17, del versículo 17 al versículo 19. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Yo creo que este tema es sumamente relevante en el día de hoy por el tiempo que vive la iglesia a diferencia de otras generaciones. Vivimos en un tiempo donde no hay cercanía, no hay un punto común entre lo que la sociedad ve como bueno y lo que la iglesia ve como bueno. Anteriormente había un respeto por lo sacro, anteriormente había un respeto por la palabra de Dios. Vivimos en un país donde alrededor del 86% hasta hace pocos años se identificaba como católico, y crecimos con una cultura que respetaba la iglesia y la palabra de Dios. De hecho, yo y mi esposa y yo cenábamos anoche con un matrimonio de nuestra iglesia, y estábamos hablando del pueblo de donde él es el esposo, es de Nagua. Me estaba hablando de las playas, de Cabrera, de todo ese lado ahí. Y yo le decía, wow, sí, nosotros fuimos hace un tiempo, pero que quisiéramos volver a ver si planificábamos. Y él me dice, tal vez podemos planificar en una Semana Santa, porque increíblemente en Nagua, en Semana Santa, decía él, la gente respeta como la Semana Santa, y eso es tranquilo, el silencio. La iglesia católica tiene su culto, pero no hay ese bullicio ni muchas personas en el pueblo. No es como ahora, dice él, es como antes. Y eso me hizo pensar realmente en cómo la sociedad ha cambiado. Realmente estamos en una sociedad que ya no reconoce la iglesia de la manera como se hacía anteriormente. Por lo tanto, yo creo que ahora más que nunca estamos yendo contra cultura, contra corriente, porque ya no hay un punto medio. Pero esa realidad también, aunque es desafiante, también es algo que yo veo bueno para la iglesia, porque como no hay un punto medio, o estás frío o estás caliente, es muy fácil tú ver quién es y quién no es, o debería ser fácil. Pero también eso ha traído una realidad dentro de la iglesia, y es cómo la iglesia, en medio de que ya hay tanta diferencia, ha tratado de diluir el mensaje y las implicaciones del evangelio para que más que el mundo se parezca a la iglesia, que era lo que se buscaba antes, la iglesia se parezca al mundo.
Antes se trataba de qué tan lejos yo puedo estar del pecado, luego es qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar, y ahora qué tanto yo puedo tener el pie en una vida de pecado, pero todavía sintiéndome como que soy creyente, como que estoy bien con Dios. De hecho, el Centro de Investigación Cultural de la Universidad de Arizona, liderado por George Barna, hace una encuesta a un grupo de creyentes acerca de si tienen realmente una cosmovisión bíblica. Querían saber qué tanto la iglesia cristiana estaba adherida, estaba arraigada a lo que es una cosmovisión bíblica. Y el estudio define lo que es una cosmovisión bíblica para que no se vuelva una verdad relativa, sino para definir lo que es una cosmovisión bíblica. Lo define de la siguiente manera: es una persona, un creyente con una cosmovisión bíblica, es aquella cuyas creencias y comportamientos están completamente fundamentados en la Biblia, cuya creencia y cuyos comportamientos están completamente fundamentados en la Biblia. Pero se van aún más específicos, porque eso se puede quedar aún un poco subjetivo. Explican que eso significa estar completamente fundamentado en la Biblia, creer en Dios como creador y gobernador soberano, reconocer la autoridad de la Biblia como la palabra infalible de Dios, y aceptar verdades fundamentales como el pecado, la salvación por gracia mediante la fe y el llamado a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Ahí se fueron un poco más específicos. Llevando eso, entonces, encuestando a un grupo de personas identificadas como creyentes, encontraron, número uno, que solo el 21% de los adultos identificados como creyentes nacidos de nuevo tienen una cosmovisión bíblica coherente. Solo el 21% de los identificados como creyentes. Y para mí algo que es aún más alarmante, que de el liderazgo y pastorado encuestado aquí, el 37% de los líderes y pastores no sostiene una cosmovisión completamente bíblica. No sostiene una cosmovisión completamente bíblica. ¿A qué causa ven ellos de esta crisis? Porque es realmente una crisis, porque si nosotros estamos llamados a llevar la verdad, se supone que debemos creer la verdad. Pero vemos aquí, y claro está, si has estudiado acerca de la iglesia cristiana hoy en día, te puedes dar cuenta que esa es la realidad. La causa de esto que ellos ven aquí que ellos mencionan en el estudio, es el secularismo, que yo creo que es la mayor amenaza que enfrenta la iglesia hoy en día. El secularismo, que es la ideología que excluye a Dios y los principios bíblicos, promoviendo la autonomía humana y valores terrenales como base moral y significado, de moralidad y de significado. Es una ideología, el secularismo dentro de la iglesia, que promueve una religiosidad sin Dios, un cristianismo sin Cristo, una manera de yo pensar que soy salvo por mis propias cuentas. El impacto cómo eso se refleja en los creyentes, se refleja en el relativismo moral. No estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de creyentes o personas que se identifican como creyentes. El relativismo moral, o sea, la creencia de que no hay verdades absolutas, lo que lleva a los cristianos a cuestionar las normas bíblicas sobre temas como la sexualidad, la familia y la ética. Hacen de lo que la palabra de Dios dice claramente algo relativo, y ya cuestiones como la sexualidad, como la familia, como normas éticas, ya se ven como algo subjetivo y no objetivo. Y lo segundo en lo cual se ve el secularismo es en el materialismo. El énfasis en el consumo y las posesiones como fuente de identidad y propósito.
desplazando la centralidad de Cristo en la vida del creyente. Es buscar ser en lo que tengo, que mi identidad, yo soy cristiano, pero mi identidad está en lo que yo tengo. Muy similar al joven rico que viene delante de Jesús en Marcos capítulo 10. Y tal vez lo más alarmante de esto, que como dije, esto no es de no creyentes, esto es de creyentes. Para mí lo más alarmante es que este mensaje se presenta como algo consistente dentro de la fe cristiana. El llamado a ser discípulo es un llamado sumamente radical, pero hoy se pone como algo totalmente subjetivo. Tú tomas a Dios como tú quieras, tú tienes la relación con Dios como tú quieras, no importa. Al final, como erróneamente identificó un teólogo, el amor gana. No importa. Tim Keller, en su libro Una fe lógica, donde presenta argumentos razonables para creer en Dios, señala esa realidad que se está viviendo tristemente, y él lo señala de la siguiente manera, y lo cito: el secularismo no se presenta como una alternativa de fe, sino como un terreno neutral. Sin embargo, dice Keller, nada puede ser más opuesto a la verdad del Evangelio. Ninguna visión en el mundo, ninguna ideología es verdaderamente neutral. El secularismo establece este tipo de principios con el relativismo y el materialismo que son totalmente contrarios a la palabra de Dios. Y por lo tanto, la iglesia no se puede dormir ante esa realidad, y es lo que yo creo que la iglesia de Cristo ha hecho hoy en día. Se ha dormido ante la amenaza de meter todas estas ideologías que buscan al creyente a sentirse cómodo cuando está en dirección total hacia el infierno, porque está contrario a la palabra de Dios. Y lo peor de todo, no solamente es que él se está guiando hacia el infierno, pero que va contagiando a otros predicándoles falsedad, haciéndolos doblemente hijos o discípulos de Satanás con mentiras de hombre. A.W. Tozer dice: una iglesia que se acomoda al espíritu de la época pronto dejará de ser iglesia. Yo creo que eso debe ser un llamado de atención a los líderes, a los pastores, a los creyentes en general, a cuestionarnos y a pensar: realmente yo sé lo que es un discípulo, yo estoy viviendo como un discípulo, estoy siguiendo yo lo que la Biblia dice que yo debo seguir, o estoy siguiendo voluntad de hombre. En el pasaje de Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús, tal vez preocupado por lo que van a enfrentar sus discípulos, preocupado por la sociedad y todo el ataque que va a venir contra ellos, él ora con la misma oración que nosotros debemos tener por la iglesia, incluyéndonos nosotros mismos. Ese pasaje nos muestra dos realidades significativas sobre la verdad que predicamos en un mundo de mentiras, porque vivimos en un mundo que predica mentiras. La primera verdad que vemos es una que parece muy elemental, pero que necesitamos recordar constantemente, y es que la palabra de Dios es la fuente de verdad. La palabra de Dios es la fuente de la verdad. En un mundo donde el concepto de la verdad está constantemente cuestionado y relativizado, distorsionado, la palabra de Dios ofrece la única fuente objetiva, absoluta de la verdad. Cuando Jesús ora en el versículo 17 de Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Esto no es solamente una declaración meramente descriptiva, no es solamente un buen deseo que Jesús está teniendo sobre sus discípulos. Él está dando una proclamación poderosa de que la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y eso tiene varias implicaciones teológicas y prácticas. Número uno,
viendo lo que Jesús está diciendo y como Jesús lo está diciendo en el versículo 17 de Juan 17, eso implica que la palabra de Dios es la fuente de verdad porque Dios es el autor. La palabra de Dios es la fuente de verdad porque Dios es el autor. La confianza que depositamos en algo está directamente relacionada a el autor de ese algo. Cuando yo digo que yo confío en una ideología, cuando yo persigo una forma de pensamiento, yo me estoy adheriendo no solamente a ese pensamiento, sino al pensador que trajo ese pensamiento. Por ejemplo, cuando pensamos en la teoría de la evolución, no solamente alguien que cree en la teoría de la evolución está diciendo yo estoy creyendo en la evolución, sino que está diciendo yo estoy creyendo, yo estoy poniendo mi fe en la teoría, que no es algo totalmente comprobable, que Charles Darwin presentó. Yo estoy creyendo por fe porque no solamente yo, tampoco Darwin pudo ver a 100% la teoría que él estaba proponiendo. Porque él está hablando de un cambio de especies. Y claro está, cuando le presentas este argumento a un científico, o cuando tú mismo puedes comprobar, la humanidad no ha tenido lo suficientemente la cantidad de años para poder ver un cambio de especies en la evolución. Que el cambio no es lo mismo que la adaptación. Sí podemos ver una adaptación aún en tu propio cuerpo. Tú empiezas a tocar guitarra, por ejemplo, y empiezas a tocar mucha guitarra y tu cuerpo, tus manos van a desarrollar callos. Eso es parte de algo en el que nos adaptamos, pero no evolucionamos. No es que tu mano se transforme en otra cosa. Pero al yo decir que yo creo en la teoría de la evolución, yo estoy poniendo mi fe en Charles Darwin y en algo que yo mismo no he visto. O sea que tiene que ser por fe. Ahora, cuando yo tengo una cosmovisión bíblica en cuanto a cómo todo fue creado, cómo todo es sustentado, yo no solamente estoy poniendo mi fe en una idea, yo estoy poniendo mi fe en el autor de esa idea. Y el autor de lo que tenemos en la Biblia no es un hombre, no es una persona, no fue un grupo. Tenemos en la Biblia palabras que son enteramente inspiradas por Dios. O sea que cuando Jesús dice, tu palabra es verdad, Él está resaltando el hecho de que el carácter inmutable de Dios garantiza que todo lo que ha revelado en su palabra es confiable. Yo sé que la palabra de Dios es verdad, yo me sostengo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios porque es la palabra de Dios, no de Pablo, no de Juan, no de Pedro, sino del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Eso lleva entonces a otra implicación, y es que ya que la palabra de Dios es la fuente de verdad, porque Dios es el autor, entonces la verdad es absoluta y no relativa. La verdad es absoluta y no relativo. Algo que puede parecer hasta un mensaje de odio en la sociedad donde vivimos hoy día. Lo que es verdad se cree en la sociedad, lo que es verdad para mí no necesariamente tiene que ser verdad para ti. Y de hecho, lo que es verdad para mí hoy no necesariamente tiene que ser verdad para mí mañana. La verdad es cambiante, la verdad es relativa, cada quien puede tener su verdad. Se predica en la sociedad. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del Dios de la palabra. El Dios de la palabra, el autor de las escrituras, no cambia. Él siempre ha existido, siempre existirá, y por lo tanto su palabra no cambia. Independientemente del cambio que haya en la sociedad, de gobierno, de generaciones, de temporadas, independientemente de las situaciones que se enfrentan, la palabra de Dios sigue permaneciendo firme.
Han venido y han caído gobernantes, han venido y han caído potencias mundiales, pero la palabra de Dios sigue permaneciendo firme. Independientemente de los ataques que ha tenido, independientemente de las mentes brillantes que han querido atacarla, negarla, no han podido. La palabra de Dios ha permanecido firme. Dice Isaías capítulo 40, versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, para siempre. Mateo 24, 35, el mismo Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Santiago capítulo 1, versículo 17, haciéndonos ver la identidad no cambiante del autor de las Escrituras, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. O sea que la verdad es absoluta, no relativa. Y esa realidad, ya que la verdad emana del carácter de Dios, eso implica que, a diferencias de las ideas humanas que son subjetivas y variables, la verdad de Dios es eterna e inalterable. Y eso implica que entonces la verdad de Dios es la autoridad suprema para la vida, la fe y la práctica. Si la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad absoluta, entonces es el estándar absoluto por el cual todo debe ser medido: las creencias, las acciones, las decisiones. Ninguna otra fuente humana, cultural o filosófica puede igualar o superar la autoridad de las Escrituras. Si la verdad fuera relativa, y yo creo que por eso quieren vendernos que la verdad es relativa, entonces la vida, el propósito de la vida y lo que pasa después de la vida sería totalmente confuso, porque no sabríamos con certidumbre. Y si yo no sé con certidumbre, si yo tengo confusión, entonces eso me puede llevar a mí a vivir irresponsablemente, sin propósito en esta vida. Yo creo que la razón por la cual se vende el relativismo, se despega la verdad absoluta, aún en aquellos que pueden decir creer en la palabra de Dios, es para que vivamos sin propósito, sin sentido. Imagínate que vamos a construir un edificio nosotros aquí. Imagínate que viene el arquitecto, que hace un diseño, él da las medidas, cómo deben de ser. Imagínate que cada uno de nosotros toma una cinta métrica y yo tomo el estándar de medida que yo quiera. Él pudo haber puesto 3 centímetros, pero yo digo que son 3 metros. Y yo hago mi parte como yo quiera. El edificio no va a salir bien. No va a estar bien fundamentado, no va a estar bien, porque no va a cumplir el estándar o la medida perfecta que el arquitecto, con la que el arquitecto diseñó ese edificio. Si yo no tengo una verdad, un estándar que me dice cómo debo vivir, entonces mi vida se vuelve algo muy relativo y confuso. En ese sentido, la palabra de Dios es el ancla del alma. En un mundo cambiante, su verdad permanece firme. Y yo creo que el concepto de la verdad de Dios en la revelación de Dios es algo que no valoramos lo suficiente. El ver cómo tenemos a un Dios que se comunica, que es comunicable y personal, en un mundo tan cambiante como donde vivimos, donde enfrentamos tantas situaciones, es algo que deberíamos valorar más. Yo creo que si valoráramos más la palabra que Dios nos ha dado y cómo Él se ha
revelado a nosotros para revelarnos su persona y para revelarnos cómo Él quiere que actuemos, si estuviéramos más cimentados, más arraigados en eso, dudaríamos menos, desconfiaríamos menos. La razón por la cual yo desconfío cuando el panorama que está delante de mí no lo comprendo es porque no confío lo suficiente en el Dios que me sostiene. Si confiáramos más en la palabra de Dios, pudiéramos decir, como el autor del Salmo 46, que dice: aunque el mundo se ponga de cabeza, tú eres mi refugio, Señor, porque yo sé que estoy firme en ti. Y esa realidad entonces de que la verdad es absoluta y que es el estándar perfecto, lleva a otra implicación que vemos aquí en la oración de Jesús en el versículo 17, y es que la verdad de Dios es suficiente para santificarte. La verdad de Dios es suficiente para santificarte. La petición de Jesús aquí señala la palabra de Dios como el instrumento principal que Dios va a utilizar para santificar, para separar para Él a sus discípulos. Él no está orando, protégelos del gobernador, protégelos de los judaizantes. Él no está orando, protégelos de los escribas o de los fariseos. No, santifícalos en tu verdad. La palabra de Dios es suficiente para santificarte. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda escritura, yo sé que has escuchado ese versículo muchas veces, pero escúchalo de nuevo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura tiene lo que tú y yo necesitamos para estar preparados para que Dios obre lo que Él quiere en nosotros. Y de nuevo, eso es algo que no valoramos lo suficiente. Cuando uno está en un patrón de pecado, pecando constantemente, un pensamiento que el enemigo le gusta poner en la mente es hacerte pensar que no vas a poder cambiar. De hecho, yo hablaba en consejería la semana pasada con alguien que lleva muchos años en un patrón de pecado, y me decía: yo oro al Señor, mira, yo leo su palabra, pero pastor, yo necesito saber, yo necesito como algo más, porque yo entiendo que esto no hace lo que yo necesito. Y lo que pasa es que somos muy egoístas cuando venimos a la palabra de Dios. Dios nos da su palabra para que nosotros le conozcamos a Él, tengamos un concepto alto de Él y podamos ver la realidad de nosotros y nuestra necesidad de Él. No se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y a medida como nos sumergimos en su palabra, deleitándonos en Él, es que Él va transformando nuestras vidas. Es como, no sé si has tomado té, pero cuando tienes una taza de agua caliente que le vas a poner la bolsa de té, a medida como más vas entrando la bolsa de té, más el color y el sabor va tomando en el agua caliente. La palabra de Dios va actuando en una manera similar en nosotros. A manera como yo voy a la palabra de Dios para amar a Dios, para abrazar a Dios, para deleitarme en Dios, para que su verdad pueda penetrar en mi mente y mi corazón, Dios va usando eso para transformar mi vida. Tú tienes que creer que la palabra de Dios, que su palabra es suficiente para transformar tu vida. Independientemente de tu pasado, independientemente de tu presente, su palabra es poderosa. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Haciéndonos ver cómo la palabra de Dios nos santifica. Ese pasaje nos hace ver que primero revela nuestra condición pecaminosa.
Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios sirve como el espejo perfecto del alma que te hace ver tu imperfección delante de la perfección de Dios. ¿Recuerdas a Isaías en Isaías capítulo 6, cuando ve la presencia de Dios, cómo él cae, el temor que viene a él, porque se da cuenta lo inmundo, lo pecador que él es y la perfección de Dios? Eso hace la palabra de Dios cuando venimos a ella. En pasajes como Romanos capítulo 7 nos argumentan cómo la ley de Dios hace evidente el pecado al confrontarnos con nuestros deseos rebeldes. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Por eso cuando venimos a la palabra de Dios, cuando voy a escuchar la predicación de la palabra de Dios, cuando voy a estudiar la palabra de Dios, yo debo orar primero: Señor, habla mi vida, muéstrame mi pecado. No venir con posición de primero, como suele pasar, cerrándome ante el poder de la palabra de Dios, sin mostrar ninguna emoción, sin mostrar ningún deseo. No, Señor, yo estoy abierto. Yo quiero que tú, por medio de tu espíritu, uses tu palabra para penetrar mi corazón. Viniendo dispuesto, viniendo dispuesto. Tampoco viniendo con una posición de orgullo. Escuchando el sermón, y cuando escucho el sermón y que el Espíritu Santo tal vez me está dando convencimiento de pecado, yo estoy pensando en Juan o en María. Tú ves, mira, eso es para fulano. O a mi esposo le hago, tú ves, ¿te escuchando? No, yo debo ir dispuesto a que la palabra de Dios, Dios obre por medio de su palabra en mi vida. Y otra cosa que hace la palabra para santificarnos es que nos muestra a Cristo para que seamos transformados. Primero nos hace ver nuestra propia pecaminosidad y luego nos muestra a Cristo para que seamos transformados. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el centro del plan de redención y la máxima revelación de Dios al ser humano es Jesucristo. Dios quiere revelarse a nosotros a través de Cristo en su palabra, haciéndonos ver que Él es el único camino hacia la salvación y que Él es el propósito entero de la creación y la redención. Dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. A medida como contemplamos la gloria de Dios, el Señor va transformándonos de gloria en la misma imagen. Así como el agua limpia la suciedad, Cristo va transformándonos, limpiándonos, purificando nuestras almas, removiendo nuestros pensamientos y actitudes contaminadas por el pecado. Yo creo que eso es sumamente importante por la segunda realidad que Jesús continúa presentando en esta oración aquí en Juan capítulo 17. Lo primero que él dejó ver fue que la palabra de Dios es la fuente de verdad, pero ahora él deja ver el desafío que tenemos de proclamar la verdad en un mundo de mentiras. El desafío que tenemos de proclamar la verdad en un mundo de mentiras. Y yo creo que es muy importante lo primero que él ha dicho, porque él sabe que para que sus discípulos pudiesen ser
entes de transformación con el evangelio, ellos primeramente debían ser transformados. Imagínate que tú vas a un restaurante, tú pides una taza de café, el mesero te trae la taza vacía y va a traer la cafetera para echarte el café, pero tú estás viendo que la taza por dentro está sucia. ¿Vas a querer tú beber de esa taza? No. De la misma manera, para nosotros ser instrumentos de Dios para llevar la verdad en un mundo de mentira, esa verdad primeramente debe transformarnos internamente. Mira cómo Jesús dice: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Muchas personas, tal vez, dicen querer hacer muchas cosas para Dios, pero no muchos quieren que Dios haga primero un cambio en ellos. Queremos predicar de salvación, de arrepentimiento, de sacrificio, de entrega, pero la pregunta es: ¿te estás tú sacrificando? ¿Te estás tú entregando? ¿Te estás tú deleitando en el Señor? Es lamentable cuando a muchas personas desvalidan el mensaje de la palabra por el mal testimonio de aquel que le está predicando la palabra. Y es lamentable como el orgullo y la religiosidad, como a los escribas y fariseos, nos lleva a querer, a pensar que porque estamos haciendo algo para Dios, estamos limpiando nuestra conciencia y somos alguien en Dios. Muy fácilmente somos guiados ciegamente por el orgullo a pensar que yo soy por lo que hago y no al revés. Antes de yo hacer para Dios, antes de yo poder ser alguien que Dios utilice en un mundo con tanta oscuridad, primeramente yo debo ser luz. Para yo llevar la luz, yo debo ser luz, y luego yo podré ser luz en el mundo. Eso no implica que no voy a tener temor, pero eso implica que yo me voy a sacrificar para Dios aún en medio del temor. Porque ir allá afuera a un mundo que está totalmente contrario a la palabra de Dios nos va a poner en situaciones de confrontación que nos puede llevar a tener temor. Tal vez piensa en la historia de Daniel. Ve a Daniel capítulo 3 conmigo. Daniel se encuentra en cautiverio y es llevado en Daniel 3 por el rey Nabucodonosor, quien construyó una estatua de oro y ordenó que todos la adoraran. Bajo la pena de muerte, de ser llevado a un horno de fuego si no adoraban a esa estatua. Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a obedecer al rey, mostrando lealtad al Dios que decían adorar, a pesar de la implicación que eso podía tener de ser echados en el horno. Mira cómo dice Daniel capítulo 3 desde el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado.
Cuando ellos se enfrentan a la amenaza del horno de fuego por negarse a adorar la estatua que el rey les había dicho que adoraran, respondieron con una fe inquebrantable en el Dios que adoraban. Respondieron con lealtad a Dios por encima de cualquier autoridad. Respondieron con confianza en el poder y la soberanía de Dios. Respondieron con sumisión a la voluntad de Dios, porque si aún Dios no lo salvaba, ellos aún iban a servir a Dios. Versículo 18, pero si no lo hace, aún si no nos salva del horno de fuego, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Yo creo que la defensa de la fe comienza con un corazón arrepentido en sumisión a Dios, que da testimonio con sus hechos al mundo de la verdad que dice creer. Jesús mismo fue rechazado por la verdad que predicaba, pero no comprometió sus convicciones. Y como decía en la introducción, yo creo que viendo el relativismo hoy en día en la iglesia cristiana, es una de las mayores amenazas que enfrenta el cristianismo. Porque hemos comprometido la verdad, las convicciones bíblicas para estar bien con la sociedad, para no ir al horno de fuego, para evitar el juicio de las personas, para evitar que me miren mal, para evitar consecuencia y sentirme cómodo donde sea que esté. Te hago una pregunta, porque el tema es para mí muy relevante, pero ¿estás dispuesto a soportar el rechazo? ¿Estás dispuesto a soportar la crítica por proclamar la verdad? Proclamar la verdad en un mundo de mentiras no es una tarea fácil, pero es nuestra misión como seguidores de Cristo. Richard Wurmbrand, el fundador de la Voz de los Mártires, que fue un pastor cristiano perseguido bajo el régimen comunista de Rumania, en 1948 fue arrestado por predicar el evangelio. Se pasó 14 años en prisión y luego de salir de prisión es que funda ese ministerio de la Voz de los Mártires para alentar y llevar ayuda a aquellos que son perseguidos por la fe cristiana. Y él dijo lo siguiente luego de salir de prisión. Él dijo: los cristianos no están llamados a tener una vida fácil, sino una vida gloriosa. La fe no significa simplemente estar salvo del sufrimiento, sino permanecer fiel a Cristo en medio del sufrimiento. La fe no significa simplemente estar salvo del sufrimiento, sino permanecer fiel a Cristo en medio del sufrimiento. Hoy más que nunca el mundo necesita escuchar la verdad del evangelio. Hoy más que nunca la oscuridad se ve en esa sociedad, y es allí donde la luz del evangelio, de los luminares de Cristo, puede brillar más que nunca por la gran oscuridad. Mientras mayor es la oscuridad, mayor es el brillo de la luz. La pregunta es si tú estarás dispuesto a ser el instrumento de Dios para eso. O si simplemente estás pensando que la vida cristiana se trata de tu mejor vida ahora, de tener una vida cómoda, tranquila, de llevar un mensaje de paz y ya, de estar bien con todos. ¿Estás dispuesto a proclamar la verdad de Dios con valentía
en un mundo que va totalmente contrario a la palabra de Dios. Que en medio de todo lo que van a continuar viendo este fin de semana, el Señor pueda obrar aquí, hombres y mujeres dispuestas, firmemente arraigados en su palabra, que puedan ir al mundo oscuro a llevar la luz de Cristo. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias por cómo por medio de ella te has revelado a nosotros, haciéndonos ver nuestra necesidad de Cristo, obrando salvación y santificación, Señor. Guarda nuestros corazones y danos la fortaleza para ser creyentes comprometidos contigo. Creyentes que no buscan el bien propio, sino que sobre toda cosa tú seas glorificado. Continúa obrando, Señor, en estos días para que tu palabra traiga luz, traiga esperanza, traiga salvación, traiga a Cristo. Oramos en el nombre de Jesús.